Muy buenas tardes, bienvenidos a esta videoconferencia sobre el invernadero en la huerta que se da en el marco del curso de Agricultura Urbana y Periurbana que estamos dictando en este momento en el campus virtual de ACP. Mi nombre es Olga García Araya, yo soy la tutora del curso y la coordinadora de cursos a distancia. Les agradezco a quienes nos acompañan esta tarde y también les mandamos un abrazo y un cariño muy grande a quienes van a estar escuchando la grabación cuando esté disponible unas horas después de que haya terminado este evento. Ustedes saben que la metodología de trabajo y de formación de ACP fundamentalmente se basa en el intercambio, en los foros de debates. Todas las semanas nosotros ponemos a disposición de ustedes una serie de materiales en diferentes formatos, que pueden ser formato PDF o formato de audiovisual navegable o de videos, para que ustedes accedan a los contenidos de manera lúdica, de manera motivadora, de manera interesante. Y después lo que se pretende es que ustedes después planteen sus dudas y sus consultas en, en los foros de debate. Cuando digo reciben, me estoy refiriendo a que lo tienen accesible en el curso. Es decir, Silvia, vos ingresás todos los días al curso y podés ver que en la página de inicio se despliegan todos los materiales que yo digo reciben, ¿no es cierto? Ustedes esos materiales los pueden descargar en sus PC o los pueden recorrer online, como el caso de los materiales navegables que no se descargan, sino que se recorren en forma online. Una vez que ustedes acceden a esos materiales, luego tienen elementos como para poder plantear sus dudas, sus preguntas, sus consultas en los foros de debate y allí es donde nosotros intercambiamos información, vemos caso por caso, planteamos las diferentes opciones que puedan surgir frente a una determinada situación y finalmente damos un cierre que normalmente sucede al final de cada semana. En este caso, esta tarde, vamos a conversar un poquito sobre el invernadero en la huerta, que es un tema que no lo tratamos específicamente en el curso, pero sí considero que es fundamental, que es uno de los grandes temas de la huerta. Así que, bueno, vamos a avanzar. ¿Qué es un invernadero? Un invernadero es una estructura de madera, de metal o de plástico, porque no necesariamente es de madera, sino que puede ser también de otros materiales, con una cobertura transparente, permeable a la radiación solar, que es usado con fines agrícolas. Podríamos decir que esa es una definición básica de lo que es un invernadero. En estas fotos ustedes están viendo algunos modelos de invernaderos. Pueden ser con techo a dos aguas, como el caso de la foto de la derecha del INTA San Juan, o con una estructura de techo semicircular que permite probablemente una mejor circulación del agua de lluvia, que no se acumule, porque si el plástico no está bien tensado, se forman bolsones de agua en el techo que son realmente bastante digamos, inconvenientes. ¿Cómo funciona un invernadero? Bueno, decíamos entonces en la definición, decíamos que el invernadero tiene una cobertura transparente que es permeable a la radiación solar. O sea que a nosotros lo que nos interesa es que las plantas reciban la suficiente cantidad de luz solar. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, la energía del sol llega a la Tierra. Vamos a hablar en esta diapositiva o en esta pantalla, vamos a hablar rápidamente de cómo llega la energía y cómo se aprovecha dentro de lo que es un invernadero. La energía del sol llega a la Tierra como onda corta, atraviesa la cobertura, calienta el aire, el suelo y la estructura del invernáculo. Estos emiten calor en forma de onda larga, es decir, que la energía del sol llega a la Tierra y al invernadero como onda corta. Atraviesa la cobertura de polietileno,
calienta el aire, el suelo y la estructura dentro del invernadero y se emite calor en forma, vuelve a la atmósfera en forma de onda larga. Entonces, la radiación solar de onda corta, una parte se refleja, porque no todo lo que llega a la Tierra va a ser captado por nuestro invernadero. Una parte se va a reflejar y otra parte va a ingresar. Y dentro de la radiación de onda larga que se produce dentro del invernadero, una parte se pierde y una parte se retiene en el interior del invernadero. ¿Para qué se usa un invernadero? Bueno, todos sabemos, ¿no? Que se usa para crear un clima artificial favorable para nuestras plantas, que nos sirva para anticipar una cosecha o para producir plantas de especies, plantines de especies hortícolas, aromáticas y florales, o como en el caso tuyo, Silvia, que lo utilizás en la provincia de Chubut, como forma de muchas veces de producción, porque indudablemente en la zona donde vos estás, los inviernos son muy tremendos, muy difíciles, y por lo tanto hace falta proteger las plantas, ¿no es cierto? Porque las plantas en esa zona están expuestas al frío, pero también a los fuertes vientos que caracterizan a esa parte de la provincia de la Patagonia Argentina, ¿no es cierto? Eh, Recién miraba el mapa donde vos estás, donde tenés la huerta, y estás prácticamente sobre la península Valdés. Así que ahí deben volar unos vientos realmente muy grandes. Por lo tanto, un invernadero en este caso nos va a crear un clima artificial favorable para poder producir, en este caso, no solamente anticipar la cosecha, sino también tener una huerta productiva. Muy bien. Las características de un invernadero: tiene que retener calor, tiene que tener las dimensiones adecuadas a los objetivos específicos, es decir, que nosotros tenemos que planificarlo y diseñarlo para que cumpla con los objetivos que nos hemos propuesto: anticipar la cosecha, tener producción todo el año, producir plantines, en fin, tenemos que tener entonces el diseño y las dimensiones adecuadas a los objetivos específicos, con mesadas o tarimas para trabajar con comodidad. Eso es bastante importante. Yo no sé si vos lo usás o lo haces, pero una cosa que a mí me parece esencial es trabajar cómoda, con lo más cómoda posible, porque el trabajo en la huerta es muy pesado, es un trabajo muy demandante desde lo físico, y por lo tanto uno necesita estar cómoda dentro del invernadero. Fíjate en la foto de la derecha, eso es un invernadero que yo tenía hace unos años, donde producíamos plantines de aromáticas y teníamos unas mesadas muy lindas, amplias, que estaban a la altura de la cintura, donde las chicas, las personas, las operarias y las alumnas que venían a los talleres de plantas aromáticas podían trabajar con absoluta comodidad. También dentro del invernadero hay que prever el sistema de riego, que ya hablamos justamente hoy, posteamos en el foro de la semana 3 un mensaje sobre los sistemas de riego en la huerta, y vos me decías que sí, que es fundamental tener ajustado este tema. Entonces, dentro del invernadero hay que tener previsto un sistema de riego para que las plantas no sufran ningún tipo de estrés hídrico. Las puertas y ventanas para el fácil acceso y la ventilación. Las puertas y ventanas cumplen dos objetivos fundamentales: facilitar el acceso, la entrada y la salida del invernadero, y la ventilación del invernadero, ¿no? Deben abrir y cerrar bien, con trabas seguras para que no se abran accidentalmente por el viento. Hay que diseñarlas de modo tal que no se abran producto de los fuertes vientos. Y bueno, en zonas ventosas como la tuya, y buenos cimientos, los postes bien enterrados y apisonados para que dure muchos años. Seguimos entonces adelante con el tema. ¿Dónde ubicarlo? ¿Dónde ubicamos el invernadero? Bueno, hay una serie de consideraciones importantes que tenemos que hacer a la hora de pensar dónde ubicarlo. Cerca de la energía eléctrica sería bueno, digamos, estas son cosas que son
convenientes tener en cuenta. Probablemente haya muchas o algunas que no puedan ser tenidas en cuenta, bueno, pero cuantas más características de estas eh, podamos cumplir, bueno, mejor va a ser el funcionamiento y el rendimiento de nuestro invernadero. Cerca de una fuente de energía eléctrica, cerca de una red vial, cerca de la vivienda, para que lo podamos controlar de una manera más cercana, con un terreno bien nivelado, ¿no? Es muy importante que el terreno esté bien nivelado, que no tenga fuertes pendientes, que tenga agua de riego de buena calidad. Y también es muy importante el tipo de suelo, como lo hemos estado hablando en tu caso, que nos has comentado que tu huerta fundamentalmente la estás realizando sobre canteros, dentro de los cuales vos proveés el sustrato o armás un sustrato eh, con tierra y con compost, y eso está muy bien porque te da muy buen resultado por las fotos que hemos estado viendo y por los comentarios que vos haces. Efectivamente, la textura, el pH favorable para las especies a cultivar, la calidad uniforme en toda la superficie del suelo, buen drenaje sin exceso de sales y con vida microbiana intensa. Esas son las características que tendría que tener el suelo de nuestro invernadero. La dirección y la velocidad de los vientos tiene que estar protegido nuestro invernadero de los vientos dominantes para evitar daños mecánicos y pérdidas de calor. Por eso es importante considerar la implantación de cortinas rompevientos. En el caso de esto, me parece que para vos, en el caso de tu huerta, sería fundamental. Yo por las fotos que he visto, no sé si, si hay cortinas rompeviento, pero creo que es algo que deberían considerar. A ver, la pregunta que me dejan, los vientos son el mayor problema. Claro, en tu zona los vientos son el mayor problema, de modo que tendrás que considerar la implantación de cortinas rompevientos de álamos, que son muy buenos, crecen rápido, tienen buen tamaño de hoja, y en invierno pierden la hoja, son de hoja caduca, por lo tanto, en verano te cubren con sombra y en invierno no te sombrean de más. Muy bien, avanzamos, avanzamos. Bien. La cobertura, ya hablamos, entonces hablamos del invernadero en general, dijimos para qué nos sirve, ¿no es cierto? Dónde tenemos que ubicarlo. Ahora hablemos un poco de la cobertura. La cobertura la cobertura de polietileno que nosotros le vamos a colocar a nuestro invernadero es una barrera a factores atmosféricos adversos, frío, lluvia y viento, y permite aprovechar los factores favorables, la luz y el calor. Podemos tener distintos tipos de coberturas, ¿no es cierto? Polietileno normal o cristal, que es de corta duración, dura apenas una temporada y se degrada por la luz ultravioleta y las altas temperaturas. Tiene buena transparencia de día, pero baja opacidad de noche, por lo tanto no retiene las radiaciones nocturnas de onda larga y se escapa entre un 60 y un 70% de la radiación de onda larga que hemos podido captar. Después tenemos los polietilenos de larga duración, que son un poco más caros, que inhiben el efecto de la radiación ultravioleta y que duran un poco más. No duran una temporada, sino que podemos tenerlos 2 o 3 temporadas. Las otras condiciones son similares, no retiene las radiaciones nocturnas, se escapa entre 60 y 70% de la radiación de onda larga generada. Y después tenemos el polietileno de larga duración térmico, que retiene las radiaciones nocturnas de onda larga, se escapa solamente entre un 15 y un 18%, tiene una muy buena difusión de la luz incidente y dura más de 2 años. Es el más caro, es el mejor, el más resistente y por lo tanto sería el más conveniente. Seguimos un poquito más. En cuanto a la construcción, acá tenemos una serie de pasos, una serie de consideraciones para construir un invernadero seguro y duradero. El primer paso es marcar los lados con estacas e hilo. Primero tenemos que marcar
Los lados, colocar estacas. ¿Mm? Con el largo, con el ancho, usamos un hilo que vaya de una esquina a la otra en forma cruzada y esa misma distancia la tenemos que respetar en la otra esquina cruzada y de esa manera vamos a lograr que las medidas sean parejas, ¿no es cierto? Que no nos quede un trapecio, en lugar de un rectángulo nos quede un trapecio. Lo segundo es marcar el terreno con estacas, marcar el terreno con estacas, en el terreno, con estacas los postes centrales y laterales. Una vez que tenemos las 4 estacas, digamos, externas, marcamos los postes intermedios de los lados y los postes centrales. Muy bien, a continuación, el paso 3 es colocar los postes. Una vez que los tenemos marcados, no sé si me seguís bien, avanzo. Perfecto. Muy bien. Entonces, el paso 3, decíamos, es la colocación de los postes. Es bastante importante pintarlos con pintura asfáltica en los extremos inferiores para protegerlos de la degradación de la humedad y enterrarlos con por lo menos a 70 centímetros, dejar aproximadamente 70 centímetros de poste enterrado. Y apisonar bien, usar un pisón, que es un palo con un peso en la punta, con el cual vamos apisonando, vamos apretando bien la tierra. Incluso podemos usar también piedras o escombros para que el poste quede bien apisonado y bien enterrado. Después vamos a usar una plomada de albañil para que quede vertical, bien vertical. Y después vamos a ir colocando los postes. Por ejemplo, podríamos usar un nivel de manguera, como el que muestra esta imagen, ¿no es cierto? Una manguera transparente donde ponemos un nivel de agua, ¿no es cierto? Ponemos un hilo de agua y entonces ese nos sirve de nivel para poder, plantar bien los postes y que no haya diferencias entre uno y otro. Muy bien. Colocación de tirantes, refuerzos y marcos de puerta sería la parte 4. Una vez que tenemos colocado todos los postes, lo que tenemos que hacer es colocar los tirantes, los refuerzos y los marcos de las puertas. Aquí tenemos las medidas. La separación entre postes tiene que ser aproximadamente 85 centímetros o menos. En realidad va a depender un poco del tamaño del invernadero que nosotros vayamos a construir. ¿Cuántos postes a los costados? Depende del diseño que vos tengas y del tamaño de tu invernadero, pero aproximadamente podríamos decir que la distancia no mayor de 80 centímetros entre poste y poste. 80, 85 centímetros. Perfecto. Seguimos entonces con el paso 5, colocación de cabreadas y alfajías del techo, ¿no es cierto? Se colocan después, una vez que tenemos entonces montado toda la parte de abajo, armada toda la estructura de abajo con las puertas, colocamos entonces las cabreadas y alfajías del techo. En este caso estamos haciendo un techo a 2 aguas. Aquí los laterales no se abren. Bueno, eso por el viento. Está bien, pues se pueden levantar, en lugar de abrirlo como ventana, se puede levantar en forma de cortina. Hay diferentes maneras. Y por último sería el montaje de la cubierta de polietileno. El montaje de la cubierta de polietileno. Esto es re importante. O sea, una vez que tenemos armado todo el invernadero, incluso fíjense en la foto de abajo a la derecha, fíjense que además de las cabreadas y alfajías, están
colocando una malla de alambres también que unen, que hacen más pequeña la distancia entre cabreada y cabreada. Entonces, se colocan unos alambres para que el polietileno no esté tan suelto. Lo que nosotros tenemos que lograr es que no haya puntas sobresalidas en ningún lado, porque eso rompe el polietileno. Nosotros tenemos que lograr que esto sea lo más liso posible, que no haya puntas filosas o sobresalidas o postes rotos con puntas que puedan perjudicar nuestro polietileno. Y por último, montamos la cubierta de polietileno, con la cual tenemos que tener algunas precauciones. Fíjense, comenzar por el techo desplegando el polietileno con mucho cuidado desde el centro de las cabreadas hacia los extremos. Lo que se hace una vez que tenemos armado todo el invernáculo, nos subimos a una escalera, cada uno o dos, uno de cada lado del invernadero, y vamos desplegando el plástico desde el frente hacia la espalda del invernadero, hacia el final del invernadero, y vamos desplegando, como muestra esta imagen a la derecha, hacia afuera, con mucho cuidado. Y esos mismos plásticos tienen que llegar hasta abajo de todo, hasta el piso. Si nosotros vamos a poner el techo solo, porque muchas veces lo que se hace es lo ideal sería que sea una sola pieza, del techo al piso. Pero no siempre se puede o no siempre se consiguen los plásticos con las con las medidas que nosotros necesitamos, y entonces muchas veces lo que se hace es armar el techo y después armar las paredes. En el caso que nosotros tengamos que enrollarlo en las alfajías hacia adentro, fíjense en este esquema, lo celeste sería la alfajía y lo negro sería el plástico, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que hacer este trabajo de armar el techo, de colocar el plástico en el techo, tenemos que elegir un día templado y sin viento, lo cual es bastante difícil. Y estirarlo mucho, pero mucho. Cuando parezca que no da más el plástico, volver a estirarlo. Enrollarlo como dice o como muestra la figura a la derecha. Enrollarlo bien fuerte antes de clavarlo. ¿Por qué tenemos que estirarlo tanto? Porque con la temperatura cede el plástico. A nosotros nos va a parecer que lo estiramos lo suficiente, pero no va a ser suficiente porque con el transcurso de los días se empieza a aflojar ese plástico y cuando llueve se hacen bolsones de agua, se acumula el agua, se hacen bolsones y el plástico se va rompiendo. Entonces, si nosotros vamos a armar el techo solo, tenemos que hacerlo de una manera bien tirante. Fíjense, estas fotos lo muestran, ¿no es cierto? En la foto de la izquierda los plásticos están muy flojos y en los de la derecha están bien tensos. A ver qué pregunta tenemos. Ajá, bueno. Perfecto, muy bien. O sea que entonces la colocación del plástico es muy importante, no solamente por la protección que nos pueda brindar, sino también por la duración que va a tener nuestro trabajo, porque evidentemente es un trabajo muy grande armar un invernadero y si lo armamos mal, después tenemos que corregir errores y eso es peor. El clima dentro del invernadero, bueno, la mayoría de las especies van bien a temperaturas de entre 16 y 28 grados, esa es la temperatura que nosotros deberíamos mantener dentro del invernadero. El crecimiento o el desarrollo se detiene con temperaturas menores a 10 grados y mayores a 30 o 32 grados. Muchas especies son destruidas por las heladas, la mayoría se ve afectada por largos periodos de -2 grados, que es lo que pasa en tu zona.
Y también los extremos de humedad también son malos, tanto sea el estrés hídrico como el exceso de humedad, la humedad excesiva son malos para las plantas porque desarrollan enfermedades, porque las plantas se ahogan, pierden su posibilidad de respirar normalmente y por lo tanto se ven perjudicadas. Los valores excesivamente altos de radiación luminosa en verano o demasiado bajos en invierno pueden afectar la calidad comercial de muchas especies. Y por eso tenemos que verificar los requerimientos de fotoperíodo y amplitud térmica de las diferentes especies. Es decir, que nosotros no podemos plantar o sembrar cualquier cosa, sino que tenemos que ir viendo qué especies se adaptan a las distintas épocas, ¿no es cierto? Indudablemente, en tu caso, bueno, vos vas a tener que manejarte con especies de primavera-verano, porque si el invernadero, como me decís en tu trabajo práctico integrador, eh, haces tomate, pimiento, albahaca, menta, flores, maíz, son prácticamente especies de primavera-verano, ¿no es cierto? De una huerta de primavera-verano. Hay otras especies que son de todo el año, como la remolacha, la cebolla, la chicoria, pero el resto, por lo que veo, por lo que estoy leyendo en este trabajo práctico integrador, son especies de primavera-verano y está muy bien. Por lo tanto, qué sé yo, la espinaca de invierno no la podríamos hacer bajo invernadero, porque en tu caso, ni en ningún caso, porque no soporta las altas temperaturas. Hay una espinaca de verano, que acá en Santa Fe se usa mucho, a mí no me gusta porque, porque fructifica, da unos botones florales y unas fructificaciones muy duras y tiene tallos muy duros y poca hoja. Entonces a mí no me gusta, hay que pelarla, da mucho trabajo y se obtiene muy poco rendimiento. A ver en qué estamos. Sí, por ahora se trabajo especies de verano. Perfecto, buenísimo, excelente. Así que bueno, un poco esta es un poco la idea. Tenemos que cuidar también aquí el sistema de riego por aspersión en este caso, pero puede ser por goteo también. Fíjate que en la segunda foto vemos el sistema de aspersión, pero en la tercera foto de abajo vemos el sistema de riego por goteo, que vos me explicabas y es excelente porque el sistema de riego por goteo dosifica el agua justa a la planta, justa, ni más ni menos agua que la que necesita y por lo tanto no se pierde agua y se cuida el recurso suelo. Es fundamental. El riego por goteo es fundamental. Así que bueno, estas eran un poco las consideraciones que teníamos para hacer sobre el tema del invernadero en la huerta. Si ustedes tienen alguna consulta que hacer, damos espacio para algunas preguntas finales. Y si no, podemos seguir conversando en los foros. Si a ustedes tienen ganas de compartir, voy a compartir esta presentación para que lo podamos conversar o la podamos charlar en los foros. Creo que son algunos datos importantes y por lo tanto creo que pueden ser útiles para todos. A ver si hay alguna pregunta. Bueno, perfecto. Silvia, muchas gracias. Sí, el invernadero fundamentalmente es una gran herramienta, sin lugar a dudas, es una herramienta, una estructura que nos sirve para ampliar las posibilidades de nuestra huerta, pero tiene que estar bien construido, tiene que estar bien ubicado y tiene que estar bien mantenido. Con esas tres condiciones vamos a tener una excelente herramienta y si no es así, si no está bien construido, si no está bien mantenido, si no está bien ubicado, lo que vamos a tener es un gran problema y por lo tanto no será conveniente para nuestro trabajo en la huerta. Así que bueno, esto es todo lo que tenía para conversar con ustedes. Así que si no hay más preguntas, damos por terminada la videoconferencia. Si desean, pueden escribirme a cursos@agroconsultoraplus para acercarme sus preguntas. Yo con mucho gusto las voy a responder. Y también decirles que los espero en la próxima edición de este curso a distancia, a los que estén escuchando esta videoconferencia,
pueden ingresar a www.agroconsultoraplus.com/cursos y ahí van a encontrar las diferentes ediciones que vamos dando de los cursos a distancia. Nosotros tenemos una oferta de más de 18 cursos todo el año, de modo tal que ustedes pueden elegir el curso que más les interesa y que más que necesiten, básicamente. Así que bueno, Olga García Araya es mi nombre, yo les agradezco haberme acompañado esta tarde y también les agradezco a quienes estén escuchando esta grabación. Que tengan muy buenas tardes y hasta la próxima.